Buenas gente, aquí Mr. Anónimo 51. Hace ya más de un año, que subí el vídeo sobre la historia de España, desde la España romana, hasta el fin de la Reconquista, y hoy me gustaría continuar con esto. Mi siguiente objetivo original, era seguir por donde lo habíamos dejado, pero una vez vi el anterior vídeo de nuevo, me di cuenta de que hablo muy poco sobre lo que viene siendo la Reconquista, y, considero que para hablar de lo que acontece en España en la Edad Moderna, debe quedarnos claro un poco eso. Así que hoy os traigo la Reconquista. ¿Cómo sucedió? Vamos a darle. ¿Me la puedo bajar en castellano? Español de España. ¡Dios! ¡Ah! ¡Ah! Así, pero antes de comenzar, me gustaría aclarar una pequeña confusión que hubo con respecto al anterior vídeo, pues cierto suscriptor criticó que estuve hablando sobre que esa era la historia de España, cuando España como tal ni existía, o al menos no como país. Y, el caso es que, sí, sé que antes de la unión de los reinos de la península ibérica, excluyendo al de Portugal, España todavía ni era una cosa. Sin embargo, el término historia de España, es un término que se emplea para simplificar las cosas. Por ejemplo, en los libros históricos, sobre todo en aquellos hechos para ser entendidos por todas las edades. Así que por eso el vídeo se llama Historia de España, porque explora más que nada sus orígenes, ya que como he dicho, la creación del Reino de España no sería hasta la época de la Reconquista. Y la razón por la que no se llama Historia de España y Portugal, o Historia de la Península Ibérica, es porque me centro mayormente en España, aunque he de admitir que en el vídeo sí que lo que viene siendo hoy en día Portugal, fue importante. Después de este vídeo ya veréis cómo centro mi atención en España. Solo que todavía no toca, así que por ahora, terminaré de contaros una versión más detallada de la Reconquista. Perdón por la confusión, y espero haberlo aclarado ahora sí, vamos allá. Bien, continuemos por donde lo habíamos dejado al final de la parte sobre los reinos germanos del anterior vídeo. Recordemos que por aquel entonces, alrededor del 711, el rey Agila II iba a ser coronado, pero al final en su lugar sería coronado un tal Rodrigo, cosa que encabronó a los que querían el reinado del nuevo Agila, sobre todo al mismo Agila claro, así que se iniciaría una rebelión en contra de Rodrigo, y, en cierto momento, Agila pediría ayuda a los musulmanes del califato omeya, lo cual le vendría bien, ya que en la batalla de Guadalete estos serían vencedores, y, por tanto, los del bando de Agila también lo serían, ¿no? Pues no, porque una vez los musulmanes ganaron la batalla, tomaron la decisión de, con sus tremendos huevardos, quedarse la península ibérica para ellos. De esa manera, los musulmanes terminaron conquistando casi toda la península ibérica, y digo casi toda, porque en efecto, hubieron zonas en el norte que se resistieron a la conversión. Por otra parte, los musulmanes pudieron haber ido más allá, pero no fue así, y tengo entendido que fue por la temperatura, ya que los musulmanes estaban acostumbrados a climas más cálidos, y por eso no se atrevieron a pasar hasta Francia. Aunque bueno, recuerdo que alguna batalla hubo, que hizo que los musulmanes tampoco pudieran pasar, pero bueno, esto ya no es tan importante para este vídeo, pues ya estaríamos hablando de Francia, y creedme que todavía no será tan relevante como más adelante en la historia de España. En fin, como iba diciendo, en el norte, hubieron zonas que se resistieron, y en esas zonas, se formarían reinos cristianos, con la intención de frenar a los musulmanes. Esos reinos fueron Asturias, León, Navarra, Aragón, Castilla, y bueno, el de Portugal. La zona conquistada por musulmanes pasaría a llamarse Al-Ándalus, y sería proclamada independiente, bajo el nombre del Califato de Córdoba, en el 756, y después de la división del Califato Omeya. A continuación, hablaré a detalle sobre cada uno de los reinos cristianos formados, repasando su historia.
El reino de Asturias, que duró desde el 718 hasta el 924, surgió como un bastión de resistencia frente a la invasión musulmana, con la archiconocida batalla de Covadonga, de 722, liderada por Pelayo, que sería su primer rey. Esta batalla se consideró el inicio de la propia reconquista. El reino se expandió bajo reyes como Alfonso I y Alfonso II, quien trasladaría la capital a Oviedo. Durante este período se desarrolló el arte asturiano, destacando la arquitectura prerrománica, como Santa María del Naranco y San Miguel del Illo. Y bueno, ¿te acuerdas como dije que el reino de Asturias desapareció en el 924? Bueno, pues esto en verdad no es del todo cierto, ya que existieron dos reinos de Asturias, y el primero sí que desapareció en ese año, pero porque se dividió en tres, para ser repartido entre los hijos de Alfonso III, algo así como pasó con los hijos de Carlomagno en Francia. Los tres derivados del reino de Asturias fueron el reino de León, el reino de Galicia, y el reino de Asturias. Por eso digo que no desapareció del todo. Este segundo reino de Asturias, derivado de uno con el mismo nombre, pero menos relevante, iría debilitándose con el tiempo, y por tanto volviéndose dependiente de otros reinos. Fue así como en el siglo V desapareció definitivamente tras unirse al reino de León. Ojo, no os confundáis, no quiero decir que ambos se unieron, sino que el reino de Asturias aceptó dejar de ser independiente, y unirse al de León, o dicho de otra manera, aceptó ser absorbido. El reino de León, como ya dije anteriormente, surgió tras la división del reino de Asturias en el 924, teniendo una capital homónima. Dos monarcas importantes fueron Alfonso III el Magno, que expandió significativamente el territorio del reino durante su reinado, y Alfonso VII, conocido como el Emperador. Otro monarca bastante importante sería Alfonso IX, quien convocaría el considerado primer parlamento de la historia de Europa, en la ciudad de León, conocido como las Cortes de León. El final de este reino llegaría con Fernando III, quien heredaría el trono de León tras la muerte de Berenguela, su madre. Fue así como León pasaría a unificarse con Castilla. Un ejemplo del vasto legado del reino de León sería la famosa Catedral de León, construida en el siglo XIII. El reino de Galicia también surgiría de la división del de León, como ya dije, y, obviamente, ocupaba tanto la actual comunidad de Galicia, como algunos territorios del norte de Portugal. Su capital era Santiago de Compostela, llamada así por el apóstol Santiago, y que se convertiría en un importante lugar de peregrinaje, y hasta el día de hoy lo es. Además, quizás hasta te suene la Catedral de Santiago, una importante estructura religiosa de allí. Este reino vería su fin, al igual que el reino de Asturias, tras ser absorbido por el de León, solo que esto pasaría en el siglo XIII. El reino de Navarra, originalmente conocido como Reino de Pamplona, se creó también tras revueltas contra los musulmanes. El reino se originó tras una revuelta de Íñigo Arista, quien sería su primer rey, y lo haría en el 824. Pero aparte de ser contra musulmanes, en este caso la familia Banu Qasi, del Ebro, también sería contra los francos, que andaban algo expandidos por allí. Dos de sus reyes más importantes fueron Sancho Garcés I, quien expandió significativamente el reino, y estableció importantes alianzas matrimoniales. Y Sancho III el Mayor, el cual llegó a ocupar gran parte de los reinos cristianos del norte. Durante su reinado Navarra llegaría a su máxima extensión, y este se proclamaría Rex Hispaniarum, o sea, Rey de las Españas. Navarra estuvo frecuentemente en conflictos contra los reinos vecinos de Castilla y Aragón, y fueron conflictos mayormente sobre territorios fronterizos y derechos dinásticos.
Aún así, Navarra mantendría su independencia durante mucho tiempo, gracias a su geografía montañosa, y a sus fuertes alianzas matrimoniales y diplomáticas, aunque finalmente, poco después del fin de la Reconquista, fue anexada por Fernando de Aragón. El Reino de Castilla surgió inicialmente como un condado dentro del Reino de León, en el siglo IX, que sería mencionado por primera vez en las crónicas, en el año 800, y su nombre proviene de la abundancia de castillos en la región. En 1035, tras la muerte de Sancho III el Mayor de Navarra, su hijo Fernando I heredó el condado y se convirtió en rey, consolidando Castilla como un reino independiente. Este reino se expandió significativamente durante los siglos XI y XII bajo monarcas como Fernando I, Alfonso VI y Alfonso VII. En 1085, Alfonso VI conquistó Toledo, una victoria crucial en la Reconquista. Además, Alfonso VII se autoproclamó emperador de toda España, aunque su reino aún tenía que coexistir con otros reinos cristianos y musulmanes. A lo largo del siglo XI, Castilla y León se unieron y se separaron en varias ocasiones debido a los arreglos sucesorios y matrimonios reales, pero finalmente, en 1230, Fernando III el Santo unificaría definitivamente ambos reinos. El reino de Aragón comenzó siendo un condado franco, en el siglo IX, que más tarde se convertiría en reino independiente, bajo Ramiro I en el 1035, tras la muerte de su padre Sancho III el Mayor de Navarra. Aragón se expandiría bastante hacia el sur, integrando en él los reinos de Sobrarbe y Ribagorza. En 1118, Alfonso I el Batallador conquistó Zaragoza, consolidando el poder aragonés en el Valle del Ebro, y en 1137, el matrimonio de Ramón Berenguer IV de Barcelona con Petronila de Aragón unió el condado de Barcelona y el reino de Aragón, formando así la corona de Aragón, que después se expandiría por el Mediterráneo, conquistando Mallorca, Valencia, Sicilia, Cerdeña y Nápoles, estableciendo un imperio marítimo y comercial. La rotísima corona de Aragón también desarrollaría un sistema institucional complejo, con cortes y fueros que limitaban el poder real y garantizaban ciertos derechos a los nobles y ciudades. Finalmente en 1492, ya sabemos todos que se uniría con el reino de Castilla y León a través de los reyes católicos. El legado del reino de Aragón sería bastante grande, y si tuviese que mencionar algo heredado de este, podría mencionar al sistema de fueros, que sigue influyendo hasta día de hoy en la península ibérica. También tendríamos reinos como el reino de Granada, el de Mallorca, el de Valencia, y hasta el de Portugal, pero creo que no son tan importantes como los que ya he dicho, y creo que si me pongo a hablar de todos, me va a dar un aneurismo cerebral chungo, así que por eso a estos los dejaré simplemente como menciones. Además, este vídeo estará incluido en la saga de la historia de España de mi canal, y mencionar el reino de Portugal sería desviarnos un poco, por mucho que este vídeo se centre en la Reconquista. Lo siento por todos aquellos que sean de estos lugares. Mr. Anónimo lo siente mucho. En fin, sigamos con esto. Bien, ahora que ya he hablado sobre cada uno de los reinos cristianos que se fueron estableciendo, procederé a hablar sobre la propia Reconquista. Más en concreto, me centraré en los sucesos más importantes. Después de que los musulmanes se apropiaran de la manera más insana posible de la península ibérica, empezarían a formarse los reinos cristianos, y como ya dije anteriormente, el primero en crearse sería el de Asturias. Estos reinos comenzarían a avanzar hacia el sur. Ahora nos toca hablar de una importante batalla. La batalla de Simancas. La batalla de Simancas, también conocida como la batalla de Lándega, tuvo lugar en el año 939 en la localidad de Simancas, la actual provincia de Valladolid. Fue un enfrentamiento crucial entre el Reino de León, liderado por el rey Ramiro II, y las tropas del Califato de Córdoba, bajo el mando del califa Abderramán III.
Ramiro II conseguiría formar una alianza con otros reyes, incluidos los de Navarra y Castilla. Esta coalición cristiana se unió para enfrentar la amenaza musulmana. Abderramán III, por su parte, movilizó un gran ejército con el objetivo de consolidar su dominio y someter a los rebeldes cristianos. Así sucedió la batalla. Las tropas de Abderramán III avanzaron hacia el norte, y se encontraron con el ejército cristiano en las cercanías de Simancas. La batalla comenzó con enfrentamientos y movimientos tácticos, mientras ambos bandos intentaban posicionarse favorablemente. El enfrentamiento principal se libró en los campos alrededor de Simancas. Las tropas de Ramiro lograron mantener sus posiciones, a pesar de la superioridad numérica de los musulmanes. Un factor decisivo en la batalla fue la aparición de una niebla, la cual desorientó a las tropas musulmanas y facilitó la estrategia de las fuerzas cristianas. Las fuerzas de Abderramán fueron finalmente derrotadas y se vieron obligadas a retirarse en desorden, y esta retirada se convirtió en una derrota significativa cuando el ejército musulmán fue acosado durante su retirada por las fuerzas cristianas. La batalla de Simancas marcó un punto de inflexión, impulsando la reconquista y permitiendo a los reinos cristianos llevar a cabo nuevas campañas de expansión territorial. En el año 1031, Al-Hakam del califato moriría, y le sucedería su hijo Hizam II, pero como este tenía como entre 7 y 10 años, el general Al-Mansur se encargó del gobierno. Pero cuando este murió, hubo una crisis, la cual hizo que el califato se dividiera en taifas, dividiéndolo un poco de alguna manera, y haciendo la reconquista por parte de los cristianos más fácil. Por eso este evento fue tan importante. A continuación procederé a hablar sobre varios hechos que ocurrieron entre esto y la importante batalla de Navas de Tolosa, considerada como una de las más importantes de la Reconquista. En el 1085, Alfonso VI de León y Castilla capturó Toledo, una de las ciudades más importantes de Al-Ándalus. Esto supuso un avance estratégico y simbólico para los cristianos. Entre el 1086 y el 1147, intervinieron los almorávides, una dinastía norteafricana, para apoyar a los reinos de taifas, y logró frenar temporalmente el avance cristiano, mientras que entre el 1147 y el 1212 se unieron los almohades, también para ayudar al mismo bando. Su llegada y dominio posterior consolidaron un poder musulmán más centralizado, lo que fue todo un desafío para los reinos cristianos. En el 1195 sucedió la batalla de El Arcos, en la que las fuerzas almohades derrotaron a Alfonso VIII de Castilla. Esta derrota fue un serio revés para los cristianos, que tendría un impacto hasta la victoria en las Navas de Tolosa. En los años 1236 y 1248, fueron las reconquistas de Córdoba y Sevilla. Ahora sí, se viene lo bueno. En 1212, los reyes cristianos decidieron unirse contra los almohades en una gran ofensiva. Bajo el liderazgo del rey Alfonso VIII de Castilla, los ejércitos cristianos formaron una coalición impresionante. La batalla tuvo lugar en un lugar llamado Las Navas de Tolosa, en lo que hoy es la provincia de Jaén, de ahí su nombre. El ejército almohade, liderado por el califa Muhammad an-Nasir, era numeroso y bien entrenado. Las fuerzas cristianas, aunque variadas y de diferentes reinos, estaban decididas a enfrentarse a este desafío. La batalla fue bastante potente. En un momento crucial, las tropas cristianas lograron romper las líneas defensivas almohades, lideradas por una carga decisiva de la caballería. Lo interesante de esta batalla es cómo marcó un punto de inflexión. La victoria de los reinos cristianos no solo significó una gran derrota para los almohades, sino que también abrió el camino para futuras conquistas cristianas en el sur. Además, la batalla de Navas de Tolosa tuvo un gran simbolismo. Mostró la capacidad de los reinos cristianos para unirse contra un enemigo común, algo que no siempre era fácil debido a las rivalidades internas.
También fortaleció la figura del rey Alfonso VIII y consolidó su poder. Ojo, no debe confundirse con la batalla de las Navas de Tolosa. La batalla de las Navas de Tolosa fue 1252, durante el reinado de Alfonso X el Sabio. Aquí los cristianos también continuaron con las ofensivas y enfrentamientos en el sur, consolidando las conquistas previas y expandiendo su control. Pero bueno, quedaos con que la más importante, y la que resuena en la historia, es la de 1212. En fin, tras esto ocurrieron, obviamente, más cosas, pero creo yo que lo más importante ya lo he mencionado. Después de todo este follón, lo que merece la pena mencionar sería la Guerra de Granada, cuyo final terminaría la reconquista, a favor de los cristianos, y con la unificación de los reyes católicos, lo que haría que, ahora sí, España esté unificada por completo. O bueno, casi. Recordemos que el reino de Navarra tardó un poco en unirse, pero tampoco tanto. Pero bueno, eso, ya me entendéis. Y oye, Mister Anónimo, pero... ¿Qué, Morso? ¿Qué coño quieres, Morso? Dilo ya, joder, macho, que no cuesta tanto. ¿Quién fue el llamado Cid Campeador? Signo de interrogación abierta. ¿Realmente existió? Y si así fue, ¿cuándo existió? Oh, bueno, Morso, me alegra que lo preguntes. El Cid Campeador sí existió, y su nombre real era Rodrigo Díaz de Vivar. Se trata de una de las figuras más legendarias y heroicas de la historia medieval de España. Nacido alrededor de 1043 en Vivar, cerca de Burgos, se convirtió en un destacado líder militar y noble castellano durante el siglo XI. Este tío conquistó Valencia, fue desterrado por Alfonso VI, sirvió como mercenario en Zaragoza y se convirtió en un héroe épico de la literatura medieval. Simplemente todo un Cha del Cid. Muchas gracias, mi tarroncito de azúcar. Morso, ahora no, que estoy grabando, cabrón, fuera de aquí. Yo pensé que me querías. Fuera de aquí he dicho, vamos, que si no saco la escopeta. Y bueno mi gente, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. No olvidéis suscribiros y darle like si os ha gustado y darle a la campanita para no perderos nada de mi humilde contenido. Hasta otra, camarada. Ahí vamos.